Saludos, comunidad de Ventura en línea. Prepárate para lo desconocido, sin moverte de tu asiento, listo para un café con un toque de miedo. Comenzamos. El hombre de las moscas. Historia de terror. Durante más de 20 años, fui taxista en República Dominicana. Recorrí carreteras que nadie quiere tomar de noche. Llevé pasajeros que parecían normales hasta que, al bajarse, algo en su mirada me decía que no lo eran. Vi cosas que no puedo explicar. No empecé con miedo. Al principio, todo era simple: manejar, cobrar y repetir. Pero después de un tiempo, cuando te metes en caminos oscuros, cuando trabajas cerca de pueblos donde la gente aún deja agua en las puertas para que algo no entre, empiezas a notar que hay reglas que nadie te explica. Yo rompí muchas sin querer. La carretera estaba desierta, envuelta en una neblina que absorbía el sonido y hacía que las luces del taxi parecieran más ligeras. El aire tenía un olor extraño, una mezcla de tierra húmeda y algo más que no lograba identificar. A lo lejos, el rugir de un búho rompía el silencio, y en ese instante recuerdo la primera vez que sentí que algo no estaba bien. Era una noche sin luna en la carretera de San Cristóbal. Un joven me pidió que lo llevara a un caserío en las montañas. Parecía nervioso, pero no hice preguntas. En el camino, el aire dentro del taxi se puso espeso, como si el calor se hubiera quedado atrapado en el auto. No hablamos. Cuando llegamos, el joven me pasó el dinero y bajó sin decir nada. Antes de cerrar la puerta, me miró y movió la cabeza de lado a lado, como si quisiera advertirme de algo, pero no dijo nada. Cuando me alejé, el asiento donde se había sentado estaba frío, y al día siguiente, cuando conté el dinero, me di cuenta de que los billetes estaban completamente secos, como si hubieran estado guardados por décadas. No fue la última vez que algo raro pasó. Un año después, en un tramo solitario cerca de Baní, recogí a una mujer vestida de blanco. No tenía equipaje, solo un pañuelo en la mano. Me pidió que la llevara a un pueblo que, según ella, estaba al otro lado del monte. No conocía el nombre, pero le dije que sí. Al subir al taxi, me pidió que no mirara el retrovisor. No lo cuestioné. Durante todo el trayecto, sentí que su presencia era pesada. Su respiración era muy leve, como si no estuviera del todo ahí. Después de un rato, sentí la necesidad de mirarla, aunque no debía hacerlo. Solo levanté la mirada un segundo, y en el retrovisor vi que la mujer no tenía rostro. Su piel era lisa, sin ojos, boca o nariz. Frené de golpe. Giré la cabeza. El asiento trasero estaba vacío. No volví a pasar por ese camino. A partir de ese momento, empecé a dudar de mi propia cordura. Pero entonces, otras cosas comenzaron a suceder. Un pasajero que desaparecía en mitad del trayecto, una sombra que se reflejaba en los espejos cuando no había nadie más en el carro, murmullos en la radio cuando estaba apagada. No soy un hombre que cree en cuentos. Los relatos sobre espíritus y apariciones me parecían exageraciones de gente supersticiosa, pero con el tiempo, después de tantas noches en carreteras desiertas y encuentros inexplicables, comencé a preguntarme si realmente todo tenía una explicación racional. Pero en los campos, la gente habla de cosas que es mejor no molestar. Me acostumbré a ignorar lo extraño, pero a veces lo extraño no me ignoraba a mí. Una noche, en un tramo cerca de Azúa, alguien tocó la ventana trasera del taxi. Me detuve. Afuera no había nadie. Arranqué de nuevo y otra vez escuché los golpes, esta vez más fuertes. Miré el retrovisor. En la parte trasera, entre las sombras, un par de ojos me observaban y en su reflejo parecía no haber luz alguna, solo una negrura infinita. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda y una presión en el pecho me impidió respirar por un instante. La sensación era como si algo antiguo y ajeno estuviera allí, esperando. No había cuerpo, solo los ojos. Aceleré sin mirar atrás. Cuando llegué a la ciudad, el sonido desapareció.
Nada de lo que había vivido me preparó para aquella noche en la carretera de Jimaní. Había visto cosas extrañas antes, pero lo que estaba por suceder superaría cualquier experiencia previa. Desde el primer momento en que puse los ojos en aquel hombre, sentí una incomodidad, una advertencia de que algo no estaba bien. Era tarde. La carretera estaba casi vacía. Vi a un anciano de pie en la orilla, con la ropa sucia y el rostro cubierto de arrugas profundas. No hacía señas, pero reduje la velocidad. Cuando me acerqué, sin que yo le dijera nada, abrió la puerta y se sentó en la parte trasera. El olor a tierra mojada llenó el carro. El anciano murmuraba sin cesar palabras que no entendía. Su voz era baja, como si hablara consigo mismo. En el espejo retrovisor, sus labios se movían rápido, pero no emitía sonidos claros. No me miraba, no movía las manos. Solo murmuraba. La gente en la calle veía el taxi con miedo. Algunos se persignaban, nadie se acercaba. El olor en el carro cambió. Ya no era tierra mojada, era algo peor. Miré el retrovisor. El asiento trasero estaba cubierto de moscas. Me giré de inmediato. El anciano ya no estaba. Detuve el taxi, abrí la puerta y salí. Las moscas seguían ahí, volando en círculos, golpeándose contra los vidrios. Cuando paré a un lado de la carretera para revisar el asiento, no había rastro de él. Solo quedaba el olor. No volvió a manejar de noche. No le conté esto a nadie, pero a veces, cuando el sol se oculta, siento que el aire en el carro se vuelve pesado otra vez. Y cuando miro por el retrovisor, me parece ver un par de moscas. Siempre hay una o dos, como si alguien aún estuviera ahí. Y ahora, en las noches más oscuras, cuando la luna se esconde y el viento calla, escucho el mismo murmullo que oí aquella vez. Es un sonido débil, casi paulatino, como un susurro que no debería estar ahí. A veces, siento un leve cosquilleo en la nuca, como si un aliento frío me rozara la piel. Y cuando miro por el retrovisor, justo antes de apartar la vista, creo ver una sombra moverse en el asiento trasero. Viene de la parte trasera, pero yo no me atrevo a mirar. A veces pienso en vender el taxi, en alejarme de estas carreteras para siempre, pero cada vez que lo intento, algo me detiene. Es como si una fuerza me atara a este destino, como si mi vida estuviera ligada a estas historias que nadie quiere escuchar. Últimamente, las moscas han comenzado a aparecer incluso cuando no estoy manejando. Las veo en la mesa de mi casa, en el espejo del baño, incluso posándose en mi almohada antes de dormir. Y siempre, cuando el silencio de la noche me envuelve, el murmullo regresa. Me repite palabras que no entiendo, frases susurradas desde un lugar que no quiero conocer. No sé cuánto más podré soportarlo, pero algo me dice que, por mucho que huya, lo que sea que me sigue nunca me dejará ir.